A los 56 años, cuando muchos creían que Eduardo Capetillo había consolidado su vida familiar con Bibi Gaitán, surgió una declaración sorprendente que causó revuelo. He encontrado un nuevo amor. Por favor, no vuelvan a mencionar a Bibi Gaitán. Una declaración breve, pero lo suficientemente impactante como para cambiar la percepción pública de toda su vida amorosa. ¿Qué se esconde realmente tras esta sorprendente confesión? A los 56 años, Eduardo Capetillo sorprendió al público con una declaración que nadie esperaba. En un momento que parecía de estabilidad y silencio mediático, sus palabras rompieron por completo la narrativa que muchos creían establecida. Tengo un nuevo amor y por favor no vuelvan a mencionar a Bibi Gaitán. Una frase corta pero con un peso emocional enorme. La reacción no tardó en llegar. No fue solo sorpresa, fue desconcierto. Porque durante años, Eduardo y Bibi fueron vistos como una de las parejas más sólidas del entretenimiento mexicano. Su historia representaba estabilidad, familia y continuidad. Por eso, escuchar una declaración tan directa sobre un nuevo amor generó inmediatamente preguntas, interpretaciones y especulación. Sin embargo, detrás de esa frase no hay improvisación. Eduardo no habló desde la impulsividad, sino desde un proceso interno de reflexión. A los 56 años, su manera de ver la vida ha cambiado. Ya no se trata de mantener una imagen pública perfecta, sino de ser coherente con lo que siente en el presente. Y esa coherencia lo llevó a establecer un límite claro. Durante mucho tiempo su vida personal fue vista a través de una sola narrativa, la de su matrimonio con Bibi Gaitán. Una historia que se convirtió en referencia para muchos, no solo por su duración, sino por la imagen de estabilidad que proyectaban. Pero con el paso del tiempo esa narrativa comenzó a ocupar un espacio tan grande que eclipsaba cualquier otra etapa de su vida. Eduardo reconoció que esa constante asociación con el pasado empezó a generar incomodidad. Cada aparición pública, cada entrevista, cada comentario sobre su vida, terminaba girando alrededor de la misma historia. Y aunque esa etapa fue importante, no define completamente quién es hoy. La decisión de hablar no fue sencilla. Implicó enfrentar la atención mediática, las opiniones divididas y la inevitable comparación con su historia anterior. Pero también representó una forma de liberación, porque cuando una persona siente que su presente no es visto con claridad, llega un punto en el que necesita expresarse sin filtros. El mensaje central de su declaración no es el conflicto, sino el cambio. Hablar de un nuevo amor implica reconocer que la vida continúa evolucionando, que las etapas no se detienen y que las emociones también cambian con el tiempo. A los 56 años, Eduardo parece estar en un momento de redefinición personal. La reacción del público fue inmediata. Algunos interpretaron sus palabras como una ruptura definitiva con su pasado. Otros las vieron como una necesidad de marcar límites frente a la presión mediática. Pero más allá de las interpretaciones, lo que quedó claro es que Eduardo decidió tomar control de su propia narrativa. También hay un componente emocional importante en su declaración. Pedir que no se mencione a Bibi Gaitán no significa borrar una historia, sino intentar proteger su presente de comparaciones constantes. Porque cuando el pasado se convierte en referencia obligatoria, el presente pierde espacio para desarrollarse con libertad. En este punto de su vida, Eduardo parece priorizar la autenticidad emocional por encima de la imagen pública. Ya no busca sostener una narrativa externa, sino vivir de acuerdo con lo que realmente siente. Y esa transición, aunque incómoda para algunos, es parte natural de su evolución personal. Así comienza este capítulo. No con un escándalo vacío, sino con una declaración que marca un antes y un después. Una frase que no solo habla de un nuevo amor, sino también de la necesidad de cerrar una etapa mediática que durante años definió su identidad ante el público. Durante muchos años, la relación entre Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán fue vista como una de las historias más emblemáticas del entretenimiento mexicano. No era solo una pareja famosa, era una referencia cultural. Su historia se convirtió en símbolo de estabilidad, amor duradero y construcción familiar dentro de un medio donde las relaciones suelen ser efímeras. Desde sus primeros años juntos, la conexión entre ambos captó la atención del público.
no solo por su presencia en televisión y escenarios, sino por la química evidente que transmitían en cada aparición. Con el tiempo, esa conexión se transformó en una relación sólida que evolucionó bajo la mirada constante de la industria y los medios. Para muchos seguidores, Eduardo y Vivi representaban una excepción dentro del mundo del espectáculo. Mientras otras parejas enfrentaban rupturas públicas o escándalos mediáticos, ellos proyectaban una imagen de estabilidad que parecía resistente al paso del tiempo. Esa percepción se consolidó con los años y se convirtió en parte fundamental de su identidad pública. Sin embargo, toda relación que vive bajo exposición constante también enfrenta desafíos invisibles para el público. La presión de mantener una imagen perfecta, la exigencia de la industria y la falta de privacidad pueden influir incluso en los vínculos más sólidos. Aunque externamente todo parecía armonía, la realidad interna siempre es más compleja. Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán no fueron la excepción a esta regla. A lo largo del tiempo, como en cualquier relación larga, atravesaron etapas distintas, momentos de mayor cercanía, fases de ajuste y cambios naturales en la dinámica personal. Pero esas transformaciones rara vez fueron visibles para el público. Lo que hacía especial su historia no era la ausencia de dificultades, sino la forma en que lograron mantener una imagen coherente frente al exterior. Esa coherencia reforzó la idea de una relación idealizada que muchos admiraban como modelo de pareja dentro del medio artístico. Con el paso de los años, ambos también desarrollaron trayectorias individuales importantes, cada uno con sus proyectos, responsabilidades y crecimiento profesional. Esa evolución individual es natural en cualquier relación, pero en su caso siempre se interpretaba dentro del marco de la pareja. El tiempo, sin embargo, cambia la percepción de las cosas. Lo que en un momento fue símbolo de estabilidad, con el paso de los años, se convierte en una etapa dentro de una historia más amplia. Y esa transformación es parte inevitable de la vida. Para Eduardo, esta historia con Vivi no es algo que se niegue ni se minimice. Fue una parte importante de su vida, con aprendizajes, experiencias y momentos significativos, pero también es una etapa que con el tiempo ha sido colocada en el pasado dentro de su evolución personal. El público, por su parte, tiende a conservar las imágenes más fuertes de las relaciones mediáticas. Por eso, incluso cuando las personas involucradas avanzan hacia nuevas etapas, la narrativa externa puede permanecer anclada en el recuerdo. Esa desconexión entre pasado y presente es lo que genera tensiones en la percepción pública. La historia de Eduardo y Vivi sigue siendo recordada con respeto y admiración, pero como toda historia tiene un lugar específico en el tiempo. No define completamente el presente de ninguno de los dos, aunque siga formando parte de su identidad pública. Este capítulo no busca reinterpretar ni cuestionar esa relación, sino entender por qué sigue siendo un punto de referencia constante en la vida de Eduardo Capetillo. Porque para comprender su decisión actual es necesario reconocer la importancia que tuvo esa etapa en su trayectoria personal y emocional. Con el paso de los años, la relación entre Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán comenzó a atravesar cambios que en su momento no fueron evidentes para el público. No se trató de rupturas visibles ni de conflictos públicos, sino de ajustes naturales que toda relación larga experimenta cuando evoluciona con el tiempo. En las historias que han sido ampliamente seguidas por los medios, incluso los detalles más pequeños adquieren una importancia especial. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esos detalles no son interpretados correctamente en el momento en que ocurren. Solo con la distancia del tiempo es posible comprender su verdadero significado. En el caso de Eduardo y Vivi, las apariciones públicas continuaron proyectando una imagen de estabilidad. Pero detrás de esa imagen, como ocurre en muchas relaciones de larga duración, comenzaron a aparecer cambios sutiles en la dinámica cotidiana. No eran cambios dramáticos, sino transformaciones graduales en la forma de interactuar y de compartir el espacio personal. El paso del tiempo inevitablemente modifica las prioridades. Las responsabilidades profesionales, la vida familiar y los proyectos individuales generan nuevas rutinas. Y esas rutinas, aunque no rompen la relación, sí la transforman.
La intensidad de las primeras etapas da paso a una estabilidad más estructurada, menos impulsiva. Eduardo Capetillo, como figura pública, siempre ha estado expuesto a una agenda exigente y a la atención constante de los medios. Bibi Gaitán, por su parte, también ha desarrollado su propia trayectoria artística y personal. Esa evolución paralela es natural, pero también implica cambios en la forma de compartir la vida en pareja. Con el tiempo, algunos observadores comenzaron a notar que la exposición conjunta era más espaciada, o que las declaraciones públicas se volvían más cuidadosas. Estos elementos no indican necesariamente problemas, pero sí reflejan una etapa distinta dentro de la relación. Es importante entender que las señales silenciosas no siempre apuntan a una crisis. En muchos casos, son simplemente el reflejo de una madurez emocional que redefine la manera de vivir el vínculo. Las relaciones largas no permanecen estáticas, evolucionan, se adaptan y se reorganizan. En el entorno mediático, sin embargo, cualquier cambio es interpretado rápidamente. La falta de información concreta suele ser reemplazada por especulación. Y en ese espacio entre lo real y lo interpretado se construyen narrativas que no siempre corresponden con la experiencia interna de las personas involucradas. Para Eduardo y Bibi, estos cambios no representaron necesariamente un quiebre, sino una transición natural dentro de una vida compartida durante muchos años. Una transición que implica aprender a equilibrar lo personal, lo profesional y lo familiar en nuevas condiciones. A medida que el tiempo avanza, las relaciones también se ven influenciadas por la madurez emocional de sus integrantes. Lo que en un inicio era intensidad y exposición constante con los años, puede transformarse en una forma de vínculo más reservado, más consciente y menos dependiente de la mirada externa. Este tipo de evolución es común, pero no siempre es visible para el público. Y cuando no es visible, suele ser malinterpretada. Sin embargo, en la realidad de la vida cotidiana, estos cambios son parte natural del crecimiento individual y compartido. En este contexto, las señales silenciosas no deben entenderse como conclusiones, sino como indicadores de transformación. No anuncian necesariamente finales, pero sí muestran que una etapa está evolucionando hacia otra forma de relación. Este capítulo permite comprender que detrás de la imagen pública de estabilidad, existen procesos internos que no siempre son visibles. Y es precisamente en esos procesos donde se encuentra la clave para entender por qué con el tiempo, algunas historias dejan de ser percibidas como antes, aunque sigan formando parte del pasado compartido. Con el paso del tiempo, la vida de Eduardo Capetillo entró en una etapa donde las decisiones personales dejaron de ser interpretadas solo como parte de una historia íntima y comenzaron a convertirse en temas de conversación pública. A los 56 años, cualquier movimiento en su vida sentimental no es visto de manera aislada, sino en relación directa con su pasado junto a Bibi Gaitán. Cuando habló de un nuevo amor, no solo abrió una puerta hacia una nueva etapa, sino que también activó una reacción inmediata en el entorno mediático. Porque en historias de larga duración, el presente casi nunca se analiza sin el peso del pasado. Y en este caso, ese pasado es una relación que marcó profundamente la percepción del público durante años. El cambio emocional que atraviesa Eduardo no es repentino. Es el resultado de un proceso interno acumulado, donde la identidad personal comienza a separarse gradualmente de la imagen pública construida durante décadas. A los 56 años, esa separación no es fácil porque implica reorganizar no solo relaciones, sino también la narrativa de toda una vida. En este punto de su historia, la tensión no proviene únicamente de lo que se dice, sino de lo que se espera que se diga. El público ha construido una imagen estable de su vida familiar, y cualquier desviación de esa imagen genera impacto inmediato. Esa presión invisible forma parte central de la crisis emocional que acompaña este tipo de decisiones. Eduardo se enfrenta entonces a una dualidad compleja. Por un lado, la necesidad de vivir de acuerdo con su presente emocional. Por otro, la responsabilidad de convivir con una historia que sigue siendo referencia constante para millones de personas. Esa tensión entre pasado y presente es uno de los elementos más difíciles de gestionar en figuras públicas de larga trayectoria. La idea de tengo un nuevo amor no es simplemente una declaración romántica. Es también una forma de afirmar autonomía emocional.
Significa que su vida no se detuvo en una etapa anterior y que el derecho a reconstruirse sigue vigente incluso después de una historia ampliamente conocida. Sin embargo, este tipo de transiciones rara vez son comprendidas de forma inmediata. El entorno suele reaccionar con sorpresa, interpretación o incluso resistencia. Porque cuando una figura pública rompe una narrativa establecida, el cambio no solo afecta a la persona, sino también a la percepción colectiva que se había construido alrededor de ella. En el caso de Eduardo, la insistencia en no mencionar a Bibi Gaitán no nace del rechazo, sino de la necesidad de redefinir límites emocionales. No se trata de borrar una historia, sino de evitar que esa historia siga ocupando el centro de su presente. Esa distinción es clave para entender su postura actual. La crisis emocional en este contexto no siempre es visible. No se manifiesta necesariamente en conflictos abiertos, sino en decisiones internas, en reflexiones profundas y en la necesidad de reorganizar prioridades. Es un proceso silencioso, pero determinante. A nivel personal, este tipo de cambios también implican una redefinición de identidad. Durante años Eduardo fue percibido no solo como artista, sino también como parte de una pareja icónica. Separarse de esa identidad pública requiere tiempo, claridad y una decisión firme de avanzar. El nuevo amor en este contexto no es solo una persona, sino también un símbolo de reinicio emocional. Representa la posibilidad de construir una etapa sin comparaciones constantes, sin referencias obligadas al pasado y sin la carga de expectativas externas. A los 56 años, este tipo de decisiones suelen estar acompañadas de una mayor conciencia. Ya no se trata de impulsos, sino de elecciones meditadas. Y aunque desde fuera puedan parecer rupturas con la historia anterior, en realidad son intentos de equilibrio entre lo vivido y lo que aún está por vivir. Este capítulo muestra que detrás de cada declaración pública existe un proceso interno mucho más complejo. Un proceso donde las emociones, la historia personal y la presión mediática se entrelazan constantemente. Y en ese cruce de caminos, Eduardo Capetillo toma una decisión que redefine no solo su presente, sino también la forma en que desea ser recordado a partir de ahora. Después de todas las declaraciones y la atención mediática generada a la vida de Eduardo Capetillo, entra en una etapa donde lo más importante ya no es explicar el pasado, sino aprender a convivir con él sin que condicione el presente. A los 56 años, su decisión de hablar sobre un nuevo amor no solo marca un cambio sentimental, sino también una redefinición profunda de su identidad emocional. En este punto de su vida, la relación con Bibi Gaitán permanece en la memoria pública como una de las más representativas del entretenimiento mexicano. Sin embargo, Eduardo deja claro que cada etapa tiene su lugar y su tiempo. Y cuando una historia ya cumplió su ciclo, mantenerla en el centro de todo puede impedir que nuevas experiencias tengan espacio para crecer. El cierre de un ciclo no siempre ocurre con rupturas visibles o conflictos públicos. A veces se manifiesta de manera más silenciosa en decisiones personales, en límites emocionales y en la necesidad de dejar de ser definido por una sola narrativa. En el caso de Eduardo, esa decisión se traduce en una petición clara de respeto hacia su presente. Hablar de felicidad a esta edad implica una perspectiva distinta. Ya no se trata de expectativas externas, ni de cumplir con imágenes idealizadas, sino de construir una vida más coherente con lo que realmente se siente. Y esa coherencia exige tomar decisiones que, aunque puedan ser incómodas para el entorno, son necesarias para el equilibrio personal. El público, por su parte, suele tener dificultad para separar las etapas de una figura pública. Las historias que marcaron una época tienden a permanecer vivas en la memoria colectiva, incluso cuando las personas involucradas ya han avanzado emocionalmente. Esa diferencia entre percepción pública y realidad personal es uno de los desafíos más comunes en este tipo de casos. Eduardo no niega la importancia de su pasado con Bibi Gaitán. Al contrario, reconoce que fue una etapa significativa de su vida. Pero también entiende que seguir anclado a esa narrativa de forma constante puede impedirle vivir plenamente su presente. Y es precisamente ahí donde toma forma su decisión de marcar distancia. El nuevo amor que menciona no es solo un titular llamativo, sino un símbolo de reinicio emocional.
Representa la posibilidad de comenzar de nuevo, sin estar condicionado por comparaciones constantes. A los 56 años, ese tipo de reinicio no se vive con impulsividad, sino con reflexión y madurez. También hay un componente de protección en su postura. Al establecer límites claros sobre lo que desea que se mencione públicamente, busca evitar que su nueva etapa quede atrapada en interpretaciones del pasado. Porque cuando una historia anterior domina la conversación, la actual corre el riesgo de no ser vista con claridad. Este proceso de cierre no implica olvidar sino reorganizar. Cada etapa de la vida ocupa un lugar distinto, y reconocer ese orden permite avanzar con mayor libertad emocional. Eduardo parece haber llegado a ese punto de comprensión donde el pasado ya no necesita ser negado, pero tampoco debe ser el centro constante de su presente. A nivel emocional, esta decisión también refleja una necesidad de paz. La tranquilidad personal se convierte en una prioridad más importante que la validación externa, y en ese cambio de prioridades se encuentra una de las transformaciones más significativas de su vida actual. El cierre del ciclo no es un final dramático, sino una transición consciente hacia una nueva forma de vivir. Una forma donde el pasado se respeta pero no se impone, donde el presente se vive con claridad y donde el futuro se construye sin cargas innecesarias. Así concluye este recorrido. No con una ruptura definitiva, sino con una decisión firme de redefinir lo que significa la felicidad a esta etapa de la vida. Porque al final crecer también significa aprender a dejar que cada historia ocupe el lugar que le corresponde. La historia de Eduardo Capetillo no gira únicamente en torno a una frase polémica, sino a un proceso más profundo, el de aprender a vivir sin quedar atrapado en una sola etapa de su vida. A los 56 años, su decisión no representa un rechazo, sino una reorganización emocional necesaria para poder avanzar con mayor claridad. Su pasado con Bibi Gaitán forma parte de una historia que marcó a toda una generación, pero el tiempo avanza, las personas cambian y las prioridades se transforman. Y en ese cambio, Eduardo parece haber encontrado la necesidad de separar lo vivido de lo que aún está construyendo. Al final, esta historia no trata de borrar recuerdos, sino de entender que cada etapa merece su propio espacio. Y cuando ese equilibrio se logra, el presente deja de ser una comparación constante con el pasado y se convierte en una oportunidad real de empezar de nuevo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo cambiamos con el tiempo y cómo dejamos atrás ciertas versiones de nosotros mismos, quédate con esa idea. Suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos donde exploramos el lado humano detrás de las figuras públicas. Porque a veces seguir adelante no es olvidar, es simplemente aprender a vivir sin mirar siempre hacia atrás.